Buenos días a todos desde nuestro pequeño paraíso. Llevamos ya unos días aquí en Brasil. Empezamos a estar un poquito más adaptados, sobre todo con temas horarios, que fue un poquito duro al principio, sobre todo para los niños. Y en las próximas semanas os queremos enseñar un poquito de nuestra vida aquí en Brasil, enseñaros dónde estamos, qué es Taíba, dónde está Taíba, por qué elegimos este pequeño pueblecito pesquero. Y nada, tenemos novedades. A partir de ahora vamos a publicar 2 veces por semana, los jueves y los domingos, como hacíamos hasta ahora. Así que nada, si no os queréis perder detalle de nuestra vida aquí en Brasil, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal. Y eso sí, hoy os vamos a enseñar cómo fue el viaje, la odisea de llegar hasta Brasil. Dentro vídeo. Hoy es el último día que vemos nuestra furgo tal y como la veis ahora. Vamos a hacer algunos cambios que nos hace mucha ilusión, la verdad, y tendrá un look completamente diferente. La dejamos en buenas manos aquí en Cultura Camper. Bueno, pues día antes de irnos a Brasil, y así está la casa. Estamos haciendo paquetes, pesando y sacando cosas porque vamos pasados de kilos. Pues vamos a llevar 4 bolsas de este tamaño, el equipo deportivo y los niños. Bueno, pues aquí estamos en una fiesta de cumpleaños de unos amiguitos de COA de la clase y le hacía mucha ilusión venir, así que no nos hemos podido negar. Hemos estado pintando caras y tenemos todavía la mitad del equipaje por hacer. Buenos días, pues acabamos de llegar al aeropuerto de Barcelona. Ayer tuvimos un final de día bastante accidentado. Cuando íbamos para casa, acabar de empaquetar, etcétera, pinchamos rueda con un clavo así. Y bueno, eran las 10 de la noche, al final nos tuvieron que venir a ayudar la asistencia, el RAF, porque no teníamos llave para cambiar la rueda. Y nada, al final todo bien, hemos dormido 4 horas y ahora David ha ido a buscar el carro porque aquí arriba está todo lleno y aquí arriba no hay ningún carro. Como veis, llevamos mucho equipaje. Por cierto, esta es mi hermanita. Ya está, ara s'han de carregar. Estas sin duda son las mejores maletas para viajar. Pesan como 200 gramos y no se rompen. Bueno, pues una táctica que tenemos es observar a la gente que trabaja y ver quién es más estricta, quién es menos estricta. Y bueno, hemos decidido que la mejor opción es esta chica de aquí y por suerte nos ha tocado. Bueno, pues lo más difícil ya está. Ya hemos descargado las maletas grandes casi sin problemas. Bueno, la chica no tenía claro el tema peso-equipaje deportivo, pero al final todo solucionado, íbamos clavados. Como veis, hoy el aeropuerto está a tope. El lunes es fiesta en Barcelona y hay mucha gente. Nosotros con los niños vamos a ir por embarque prioritario, ahí en la puerta solo para familias con niños. Este troley es un imprescindible para viajar con niños. Lo habíamos utilizado mucho con COA y la verdad que ahora con los dos nos va de lujo. Bueno, pues estamos ya en la puerta de embarque del primer vuelo. Barcelona-Lisboa. 1 horita y media
y a las 5:30 de la tarde nos sale el siguiente vuelo. Ahora está volando. Ahora estoy You hypnotize me with the gift of your tongue. Take a moment and look all around you. I don't want you caught off guard or alone when I come for you. I want you to know that I would never walk away. I know what you need. I would bleed for you, but you're taking somebody home. I know I need to move on. I need to be strong. Bueno, pues nos vamos con bus hasta el próximo avión. Está siendo un poquito porque Kaya no va a salir, le pica todo, una limpieza mínimo, la toxina, a ver si aguantamos. Honey, won't you come on back to me, baby? We could even try again. No ha durado ni 5 minutos. No, I want you back. I'm lost without you. Don't you leave me out in the cold. I know what you need. I would bleed. Pues llegamos a Brasil. Lo que de momento no ha llegado son 4 de nuestras 5 maletas. Y bueno, yo soy positiva. Yo creo que sí que van a llegar. El pobre Koa está destrozado. Mira, aquí está. Y es que son las 3 de la mañana para nosotros. Y todavía tenemos 1 hora y media de taxi. ¿Qué tienes, cariño? ¿Vas a dormir o tienes ganas? Vale. Bueno, pues han llegado todas, ¿no, David? Sí, las últimas, ¿eh? Mira, ahí detrás están. Opa. Bueno, pues así vamos. Un juego de malabares. ¡Guau! Yo también. Voy así. ¡Guau! Iría bien que alguien nos ayudara. Ahora es un poco de Tetris, a ver cómo lo entramos todo en el coche. ¿Qué pasa, Cookie? A ver si no perdemos ninguna maleta por el camino, porque nos ha venido a buscar Joyce, que es el taxista de siempre, lo conocemos de hace más de 10 años, pero se ve que lo que siempre utiliza para atar, pues se le ha olvidado. Cosas que pasan. Buenos días. ¿Qué hora es, David? 5:30 de la mañana. 5:37. Y ya estamos despiertos. Bueno, los niños se han despertado. A la que sale el sol aquí en Brasil ya nos pasaba. Y nada. Al final, entre una cosa y la otra, llegamos aquí a casa, que eran lo que sería la hora española, las 5:15 de la mañana. Así que bueno, hemos dormido 5 horas. Vaya mala cara llevo de cansancio. Y como es usual, llueve por las mañanas. Are you ready? Yes or no? Hemos cambiado el monstruo de la furgoneta por un Micro Machines. Aquí sí que no nos quedamos enganchados en la arena. Bueno, a veces sí. Primer paseíto por la playa.